19 de febrero, Evangelio de San Marcos 8, 22, 26 del libro Hablar con Dios con la mirada limpia. Llegó Jesús a Bethsaida con sus discípulos y enseguida le llevaron un ciego para que le tocara. El Señor tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera de la aldea, y allí hizo lodo con saliva y lo puso en sus ojos. A continuación le impuso las manos y le preguntó si veía algo. El ciego, alzando la mirada, dijo: veo a los hombres como árboles que andan, y después de imponerle de nuevo las manos, el ciego comenzó a ver de manera que veía con claridad todas las cosas. La curación del Señor solían ser instantáneas. Esta, sin embargo, tuvo un pequeño proceso, porque quizás la fe del ciego al comienzo era débil y Jesús quería curar a la vez alma y cuerpo. Ayudó a ese hombre a que con tanta piedad tomó de la mano para que su fe se fortaleciera. Pasar de no tener luz alguna a ver algo borroso, ya que era algo, pero el maestro quería darle una mirada clara y penetrante para que pudiera contemplar las maravillas de la creación. Muy probablemente lo primero que vio con claridad aquel ciego fue el rostro de Jesús, que le miraba complacido. Lo sucedido con este hombre ciego para las cosas materiales nos puede servir para considerar la ceguera espiritual. Con frecuencia nos encontramos a muchos ciegos espirituales que no ven lo esencial, el rostro de Cristo presente en la vida del mundo. El Señor habló muchas veces de este tipo de ceguera cuando decía a los fariseos que eran ciegos, y cuando se refería a quienes tenían ojos abiertos pero no ven. Es un gran don de Dios mantener la mirada limpia para el bien, para encontrar a Dios en medio de los propios quehaceres, para ver a los hombres como hijos de Dios, para penetrar en lo que verdaderamente vale la pena, incluso para contemplar junto a Dios y desde Dios la belleza divina que dejó como un rastro en las obras de la creación. Por otra parte, es necesario tener la mirada limpia para que el corazón pueda amar, para mantenerlo joven como Dios desea. Muchos hombres no están ciegos del todo, pero tienen una fe muy débil y una mirada apagada para el bien, que apenas vislumbran en el horizonte de la vida. Estos cristianos apenas se dan cuenta del valor de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, el inmenso bien del sacramento de la penitencia y el valor infinito de una sola misa, la belleza del celibato apostólico. Le falta limpieza del alma y una mayor vigilancia en la guarda de los sentidos, y de modo particular de la vista. El alma que comienza a tener vida interior aprecia el tesoro que llega a su corazón y cada día evita con más esmero la entrada en el alma de imágenes que imposibilitan o entorpezcan el trato con Dios. No se trata de un no ver, sino de no mirar lo que no se debe mirar, y de ser limpio de corazón para vivir sin rarezas en el necesario recogimiento. Y esto al ir por la calle, en el ambiente en el que nos movemos, en las relaciones sociales, mirada limpia no solo en aquellos que se referían directamente a la lujuria, sino en otros campos que también caen dentro de la concupiscencia de los ojos: afán de poseer ropa, objetos determinados, comidas o bebidas. La lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está malicioso, todo tu cuerpo está en tinieblas. Qué pena si alguno, en vez de ver el rostro de Cristo con claridad, vislumbrará solo una imagen desdibujada y lejana. Examinemos hoy en nuestra oración cómo vivimos esa guarda de la vista, tan necesaria para la vida sobrenatural, para ver a Dios. Quien no tiene esa mirada limpia, su visión es borrosa
y frecuentemente deformada. El cristiano ha de saber quedar a salvo de esta gran ola de sensualidad y consumismo que parece querer arrasarlo todo. No tenemos miedo al mundo porque en él hemos recibido nuestra llamada a la santidad, ni tampoco podemos desertar porque el Señor nos quiere como fermentos y levaduras. Los cristianos somos una inyección intravenosa puesto en la torre circulatoria de la sociedad. Pero estar en medio del mundo no quiere decir ser frívolo y mundano. No te pido que los saques del mundo, sino que los reserves del mal. Debemos estar vigilantes con una auténtica vida de oración y sin olvidar que las pequeñas mortificaciones han de mantenernos siempre en guardia como el soldado que no se deja vencer por el sueño porque es mucho lo que depende de su vigilancia. Los apóstoles alertaron a quienes se convertían a la fe para que vivieran la doctrina y la moral de Cristo en un ambiente pagano bastante parecido el que en estos tiempos nos rodea. Si alguno no lucha de una manera decidida, sería arrastrado por ese clima de materialismo y de permisivismo, incluso en los países de onda tradicional cristiana. Es patente cómo se ha extendido modos de vivir y de pensar en oposiciones abiertas con la exigencia morales de la fe cristiana y que hasta de la misma ley natural. Los propagadores de nuevo paganismo han encontrado un eficaz aliado en estas diversiones de masas que ejercen un gran influjo en el ánimo de los espectadores. Con mayor abundancia en los últimos años proliferan estos espectáculos que, bajo la más variada excusa o sin excusa alguna, fomentan la concupiscencia y un estado interior de impureza que da lugar a muchos pecados internos y externos contra la castidad. En un alma vivirá en ese clima sensual, le sería imposible seguir a Cristo de cerca y quizás tampoco de lejos. No es raro que junto a la procacidad o impureza en la forma o en el fondo, esta representación tratan de ridiculizar la religión y las verdades más santas del cristianismo. Hagan alarde de la irreligiosidad y del ateísmo como un lenguaje blasfemo o una actitud irreverente. Los santos padres utilizaron esa predicación, palabras duras para apartar a los primeros cristianos de los espectáculos y diversiones inmorales, y aquellos fieles supieron prescindir de los esparcimientos que podían desdecir de su afán de santidad y poner en peligro su alma hasta el punto de que no pocas veces los paganos se daban cuenta de la conversión de un amigo o de un pariente o de un vecino porque dejaban de asistir a aquellos espectáculos. Pocos coherentes o abiertamente opuestos a la delicadeza de conciencia de una persona que ha encontrado su vida en Cristo. Ocurre con nosotros algo semejante. Sabemos contar con diversiones y dejarnos de asistir a lugares que desdicen a un cristiano. Cuidémonos de la santa pureza de los hijos y de los hermanos más pequeños. Por ejemplo, cuando un programa de televisión es inconveniente, pidamos al Señor una delicada conciencia para apartar con firmeza, sin titubeo, lo que nos separa de Él o enfríe nuestro afán de seguirle. El cristiano no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer. El cristianismo no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
nos pide la misma fidelidad, fortaleza y ejemplaridad que pidieron los primeros discípulos. También ahora debemos de navegar contra corriente en muchas ocasiones y puede darse situaciones que quizás nuestros amigos no entienden en un primer momento, pero con, fre con frecuentemente, pero que frecuentemente son el primer paso para acercarlos al Señor y para que decidan a vivir una honda vida cristiana. Nuestra lealtad con Dios nos ha llevado a evitar las ocasiones del peligro para el alma. Por eso, antes de ver la televisión o de acudir a una diversión, hay que tener la seguridad de no ser ocasión de pecado. En la duda debemos percibir de este entrenamiento y si se asistiera a un espectáculo que desdice de la moral, la conducta que sigue un buen cristiano es levantarse y marcharse. Si tu ojo derecho te es ocasión de escándalo, arráncatelo y tíralo lejos de ti. No asistir o marcharse sin miedo o parecer raro o poco natural, pues lo poco natural en un seguidor de Cristo es precisamente lo contrario. Para vivir como verdaderos cristianos debemos de pedir al Señor la virtud de la fortaleza de no transgredir, transeguir con nosotros mismos y saber hablar con claridad a los demás sin miedo al que dirán, aunque parezca que no van a entender lo que le decimos. La palabra acompañadas del ejemplo y una actitud llena de seguridad y de alegría les ayudará a comprender y a buscar una vida más firme, una mejor formación, y si alguno objetara que está inmune al influjo de esas conversaciones, cuando sea oportuno le pondremos recordar cómo de un modo imperceptible se va creando en el alma una corteza que impide el trato con Dios y de la delicadeza y respeto que existe todo amor humano verdadero. Cuando alguien dice que no le hace daño asistir a esos lugares o ver esos programas, quizás es señal precisamente de que él necesita más que otro abstenerse de ello. Posiblemente tiene ya el alma endurecida y los ojos nublados para el bien, de tal manera que tiene la oscuridad material y más aún la oscuridad espiritual. Del libro Hablar con Dios, 19 de febrero, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.